Entonces, no sé, para poder grabarla. Me parece, Erika, que tú puedes grabar, porque yo no tengo la opción aquí. Claro, con el permiso de todos ustedes voy a grabar nuestro foro, nuestro pequeño foro, porque esperábamos 60 estudiantes y tenemos alrededor de 50, ¿no? Entonces, para los compañeros que no se han podido conectar o que tengan problemas, lo voy a poner a grabar y si alguno desea ver después esta grabación, con gusto se la compartimos. Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, estudiantes, por conectarse. Muchas gracias, doctores, por participar en este foro, por su tiempo. Entonces, pues bienvenidos a todos. Gracias. Como ustedes saben, ustedes pertenecen al 7º plan de estudios en la licenciatura en biología, el cual pues tiene un diseño curricular donde pues los estudiantes tienen la oportunidad de cursar distintas unidades de aprendizaje que son optativas, de acuerdo al perfil de cada uno de ustedes, ¿no? Que vayan ustedes definiendo a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces, pues estas materias brindan a los estudiantes la posibilidad de adquirir conocimientos y capacidades en ciertas áreas específicas, ¿no? Permitiéndoles a ustedes un mayor grado de especialización en su desarrollo como futuros biólogos, ¿no? Por lo tanto, es importante que todos ustedes pues tengan información disponible para poder hacer una elección bien hecha, ¿no? O informada, ¿no? Entonces, la idea de este foro o el objetivo pues es eso, ¿no? Es que ustedes escuchen de primera mano la información que el docente va a dar cuando imparta la materia, ¿no? O sea, los contenidos, los objetivos, mecanismos de seguimiento, etc., ¿no? Entonces, pues ese es el objetivo. Y en esta ocasión contamos con varios participantes. En primer lugar está la doctora Alma Gabriela Verdugo Valdés, ¿no? Quien nos va a hablar de su optativa biotecnología microbiana, el doctor Iván de la Cruz Chacón y la doctora Alma Rosa González Esquinca, metabolismo secundario vegetal, y la doctora Clara Luz Miselis Méndez con su unidad de cultivos de tejidos vegetales, la doctora Yasminda García del Valle con biología de la conservación, el doctor Felipe Ruán Soto con etnobiología, la doctora María Silvia Sánchez Cortés con educación ambiental, el doctor Jesús Manuel López Vila con la gestión de sistemas terrestres, el doctor Gustavo Rivera con la materia de indicadores. Entonces, pues bienvenidos a todos y les recuerdo que la dinámica es que cada uno de ustedes, doctores, tenga 10 minutos para hablar acerca de sus unidades de aprendizaje. Entonces les pido por favor que nos tratemos de acotar a los 10 minutos porque si no nos vamos a alargar y al final los estudiantes pues, pueden hacer preguntas o dudas, ¿no? Comentarios. Entonces, bienvenidos todos y le voy a dar la palabra al maestro Ricardo Hernández, el director de la licenciatura en Biología. Gracias. Hola, buenos días compañeros, muy bienvenidos a este foro de optativas que ya se está convirtiendo en un importante espacio pues, para poder dar a conocer las diferentes opciones que ustedes tienen para elegir sus materias, ya entrando en la recta final de su formación profesional, prácticamente las últimas materias de estos semestres. Quiero saludar, por supuesto, y darle las gracias a la maestra Ruth Persino Daniel, quien es nuestra coordinadora de la licenciatura en Biología, por organizar este foro. Muchas gracias, maestra Ruth. También a la maestra Erika Cecilia Pérez Obando, quien ustedes también conocen ya. Ella fue la coordinadora de Biología por varios años. Ahora está ocupando el cargo de la Secretaría Académica del Instituto de Ciencias Biológicas. Y ambas han estado haciendo un equipo muy bueno pues, para poder llevar a la presentación de este importante foro.
También quiero saludar a los doctores del instituto, doctoras del Instituto de Ciencias Biológicas por acompañarnos en este foro de optativas. Doctor Alma Rosa, doctor Felipe, doctor Iván, doctor Alma Gabriela, doctora Silvia, y todos los que nos acompañan, que no veo los nombres completos aquí de todos los panelistas, pero muchas gracias por estar aquí presentes en este importante foro que como ustedes lo saben, el objetivo particular es el de dar a conocer cuáles son las diferentes opciones que ustedes tienen para elegir lo que ustedes conocen como sus materias optativas. Y básicamente lo que hacemos es que invitamos a todos ustedes para que conozcan las diferentes oportunidades, prácticamente ya estableciendo la ruta del tema o de la línea de investigación que ustedes quieran seleccionar y a la cual se quieran dedicar. Adicionalmente, como ustedes saben, este foro de optativas tiene en el futuro, pues bueno, ya la definición de sus trabajos de tesis o sus trabajos finales para que pues, ya perfilen su programa de cierre del programa de licenciatura, pues haciendo su tesis y su examen. Es importante mencionar que después de ello también tenemos la oferta de 2 programas educativos de maestría, uno que tiene que ver con los ecosistemas tropicales y otro que tiene que ver con enseñanza de la didáctica, de la biología y de la química, por si ustedes quisieran seguir más adelante con estos programas educativos de posgrado, pues van a ser más que bienvenidos para continuar con nosotros en el instituto. Y entonces, pues de manera muy importante es reconocer, valga la redundancia, la importancia de reconocer que tenemos ahora mismo 60 personas conectadas, descontando los expositores y los directivos. Tenemos poco más de 50 estudiantes que están listos para seleccionar, conocer y seleccionar qué optativa van a llevar. Esto, para terminar, les invitamos, por favor, a todos los estudiantes que una vez conocidas las diferentes opciones que tienen sobre las optativas que pueden cursar, se inscriban o nos los digan, porque pues, nosotros necesitamos hacer la definición de los cursos que se van a ofrecer. Aquellos cursos que no cuenten con las inscripciones o las solicitudes por parte de los estudiantes, pues no se van a abrir porque pues, no podemos tener cursos sin estudiantes. Entonces, por eso es muy importante y se les hizo la invitación para que ustedes participaran, lo conocieran y tomaran una decisión en función del conocimiento de esta pequeña exposición sobre lo que ofrece cada una de las unidades de aprendizaje que se les van a presentar. Entonces, reitero nuestro agradecimiento desde el Instituto de Ciencias Biológicas. Mi nombre es Ricardo Hernández Sánchez, soy el director del Instituto de Ciencias Biológicas y le doy y reitero las gracias a todos los doctores por estar aquí presentes y poder hacer la presentación de sus trabajos y de sus experiencias con una muy amplia trayectoria en el instituto, pero también reconocidos a nivel regional, nacional e internacional. Entonces, jóvenes, por favor, aprovechen estos minutos que les vamos a quitar para que ustedes conozcan esta oferta y puedan tomar la mejor decisión de acuerdo al interés del cual ustedes quieran enfocar sus trabajos o sus estudios. Muchas gracias y adelante, maestra Ruth, maestra Erika. Gracias. Pues muchas gracias. Vamos a iniciar con continuar con el programa y nuestra primera panelista pues es la doctora Alma Gabriela Verdú. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Pues gracias por la invitación. Bienvenidos, especialmente chicos que están aquí para escuchar, pues como ya dijo nuestro director, nuestra coordinadora de la licenciatura, las propuestas, ¿verdad?, que nosotros hemos formulado para poderles ofrecer a ustedes en esta última parte de su formación profesional.
Voy a compartir la pantalla para presentarles brevemente la materia de biotecnología microbiana. ¿Me pueden avisar si están viendo? Ya se puede ver. Voy a hacer el intento de compartir. Avísenme, por favor, si se ve completa la presentación o vuelvo a la parte anterior. Sí se ve, profe. ¿Se ve bien? Bueno, muchas gracias. Pues como les decía, esta es la materia que hemos traído, que hemos construido para ustedes. Es la materia de biotecnología microbiana, ¿sí? Y esta va a consistir en el estudio de los aspectos biotecnológicos de la microbiología, ¿sí? Ustedes ya han llevado materias anteriores durante su carrera acerca de la microbiología básica, un poco de microbiología aplicada, pero ahora estamos haciendo énfasis en los procesos biotecnológicos de la microbiología, ¿sí? Para esto hacemos un análisis de los procesos fermentativos, ¿sí? Que son pues justamente estas aplicaciones biotecnológicas, haciendo un énfasis especial en los procesos fermentativos tradicionales, ¿sí? En esta materia es una materia optativa, como ustedes ya saben, ¿verdad? Pero también es una materia profesionalizante que se ofrece a partir del 8º semestre, ¿sí? Ustedes pueden también llevarla en 9º semestre, si no me equivoco. Esta materia tiene 6 créditos SATCA y se imparte durante 6 horas a la semana. Idealmente estaríamos ofreciendo 3 horas de teoría y 3 horas de laboratorio, ¿no? Esperemos que cuando ya a ustedes les toque estemos de regreso en una modalidad presencial para que podamos desarrollar las propuestas de laboratorio que se tienen. El propósito de esta materia, de esta asignatura optativa, pues es justamente generar una visión de la importancia que tiene el estudio de los microorganismos desde este contexto biotecnológico que les estaba comentando. ¿Sí? Ya no únicamente estudiar los tipos de microorganismos, las generalidades, ¿verdad? Específicamente sobre las células, sino ahora introducirlas en un contexto biotecnológico para reconocerlos en esta fundamentalidad que ellos tienen en la actividad humana. Y una vez reconociendo esta función biotecnológica, pues optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales. En nuestro ambiente, ¿sí? Hemos encontrado una diversidad de productos, una diversidad de aprovechamiento de los recursos que tienen que están íntimamente relacionados con la actividad biotecnológica de microorganismos que por ser nativos, que por ser propios de aquí de la entidad, pues no están tan estudiados a profundidad y hemos encontrado cosas interesantes. Entonces, pensando en todo este contexto, es que se ha hecho la construcción pues de esta materia. Para esto, pues se conforma nuestra materia de 5 unidades de aprendizaje. Perdón, doctora, sí, yo no sé también, yo tampoco veo que vaya cambiando la presentación, pero no sé si los chicos, sí, es que mi internet aquí es un poco deficiente, pero no sé los demás chicos. Ah, ya cambió. No, yo tampoco. Ah, ok, ahí ya cambió. Ahora sí, perdón, doctora. No, sí, por eso les preguntaba, porque ya me ha pasado otras veces. Entonces, la voy a dejar así, si no les molesta, para que pues vayamos viendo, ni modo. Yo había intentado ir presentando así de una por una, pero bueno, así está mejor, yo creo, ¿no? Para que no nos interrumpamos. Bueno, entonces aquí pueden ustedes ver las 5 unidades de aprendizaje de las que está conformada esta materia optativa.
Y les decía, la primera está construida para estudiar y recordar los fundamentos de la biotecnología microbiana. Ustedes ya tuvieron también algún acercamiento con la materia de biotecnología, algunos, y bueno, ahora retomamos un poco estos conocimientos y los adecuamos y los contextualizamos, ¿verdad?, en esta unidad. En la siguiente unidad hablamos de la biología de los microorganismos de uso industrial para conocer, ¿verdad?, hacer énfasis en todos estos eventos que ocurren durante un proceso biotecnológico, ¿sí? En donde ya se consideran los sustratos y productos de una reacción, ¿sí?, de una reacción bioquímica, pero en donde intervienen los microorganismos, ¿sí?, para poder generar esa transformación de los sustratos y convertirlos en los productos que son de nuestro interés. Entonces, para esto, pues en esta unidad, que es la que tiene una extensión más importante del curso, hacemos estos análisis, ¿sí?, estos parámetros, conocemos estos parámetros que se tienen que medir y que se tienen que conocer para poder optimizar estos procesos biotecnológicos. Sí, es una unidad bastante interesante, bastante, bueno, a mí me apasiona, ¿verdad?, esta parte de la microbiología, y es lo que podemos encontrar en esta segunda unidad. La tercera unidad habla acerca de los tipos de fermentaciones que nosotros podemos encontrar. Y aquí también hay algo importante, algo interesante que quiero resaltar, porque los procesos que nosotros hemos estudiado a lo largo, pues, de este tiempo en el que hemos trabajado acerca de la biotecnología, hemos encontrado que nuestros pueblos, nuestras comunidades, aplican o generan productos con base en sistemas de fermentación que no se han, digamos que, caracterizado, y entonces podemos encontrar mezclas de los sistemas de fermentación conocidos, ¿verdad? Sistemas de fermentación por lote mezcladas con sistemas por lote alimentado, con sistemas de cultivo continuo. Entonces, en esta tercera unidad hacemos pues una revisión de este tipo y tratamos de incluir o de establecer cuáles son las semejanzas de estos sistemas conocidos con los sistemas tradicionales que se aplican en las comunidades aquí en el estado. La unidad 4 habla acerca de la ingeniería genética y su relación con la biotecnología microbiana, ¿sí? Esto pues con una perspectiva, una vez que ya conocemos todo lo anterior, podemos entonces empezar a formular propuestas para poder hacer una optimización desde este contexto de la ingeniería genética. Sí, aquí pues vamos a revisar un poco lo que ya conocemos a partir de biología molecular, de biología celular, de genética obviamente, y se hace pues una correlación entre todos estos conocimientos que ustedes ya han construido y se contextualizan en este ámbito. Por último, nuestra quinta unidad de aprendizaje consiste en la revisión de los productos de fermentaciones. Y aquí también es interesante porque pues ya empezamos a revisar o empezamos a recordar todo lo que ya tenemos presentado en la literatura, en las publicaciones, etcétera, y también hacemos una retroalimentación con lo que tenemos aquí. Ustedes mejor que yo saben que pues hay en el estado, en toda la región, una gran riqueza en este tipo de productos, ¿verdad? Y ya con toda esta estructura, ¿sí?, podemos hacer pues una propuesta, podemos hacer mejoras, podemos reconocer y tratar de regresar algo en el sentido biotecnológico a nuestras comunidades. Entonces, con esta visión es que se propone pues esta unidad de biotecnología microbiana, ¿sí?, con base en todo lo que pues hemos estado trabajando, lo hemos hecho ya desde hace varios años, investigando la biodiversidad microbiana de Pozol, de Atolagrio, de Taberna, de Comiteco,
¿sí? Y ahí pues de otros productos que gracias a la aportación de ustedes como estudiantes podemos nosotros conocer. Y pues por mi parte sería todo. Espero que haya alguien a quien le haya interesado esta asignatura, ¿sí? Y pues espero que podamos ver una respuesta por parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Chicos, vamos a dejar al final las preguntas, por favor. Y se los agradezco. Gracias para continuar con el programa. Muchas gracias, doctora. A ustedes, gracias por su atención. A continuación, sigue el doctor Iván de la Cruz Chacón y la doctora Alma Rosa González. Adelante, doctores. Bueno, buenos días a todos, jóvenes compañeros. No sé si tengo prendido el micrófono. Sí, sí la escuchamos perfectamente y ya se ve su presentación. Gracias, doctora. ¿Quién sabe qué pasó ahorita aquí? Espérame, voy a volver a poner la presentación, por favor. Sí, está bien. Bueno, a mí me toca presentarles, junto con el doctor Iván de la Cruz, la materia que se llama Metabolismo Secundario Vegetal. Es una materia que se ha elaborado en función del conocimiento, de la experiencia y de los tesoros que hemos podido acumular en el Laboratorio de Fisiología y Química Vegetal, ¿no? Entonces, esta materia, en términos generales, nos va a dar conocimiento de las moléculas biosintetizadas por las plantas y de las técnicas de su estudio. Entonces, está comprendida en 4 aspectos importantes, que son, uno, es una materia integrativa que complementa pues estudios bioquímicos y fisiológicos, que habla del lenguaje químico de las plantas, de las técnicas de extracción y de los bioensayos que se hacen. Y al final se llega a conocer o a potenciar el potencial biotecnológico de las plantas. En términos generales, yo les voy a comentar de la superimportancia de esta planta. O sea, los metabolitos secundarios o especializados o productos naturales, dependiendo de la disciplina que se aborda, constituyen el lenguaje químico de las plantas, ¿no? No sé si ustedes conocen, pero pues las plantas se comunican a través de moléculas de diferentes maneras, ¿no? Y también interaccionan con otros organismos o con el ambiente a través de este lenguaje químico que son los metabolitos secundarios. Entonces, por un lado, les platicaremos qué son las interacciones. Bueno, primero, cómo se agrupan los metabolitos secundarios, cómo se biosintetizan, en dónde, cómo se transportan, cómo se expresa su biosíntesis en orden, como primera parte. Después platicaremos de las interacciones que existen entre la planta y el organismo y las interacciones entre la planta y el ambiente. Entonces aquí vamos a ver fenómenos en esta parte de las interacciones planta-organismo, fenómenos de atracción, defensa y competencia. Entonces, estudiaremos cómo los metabolitos secundarios intervienen en la polinización, en la dispersión de semillas y en la fijación de nitrógeno, ¿no? A través de estos compuestos. Hablaremos de las formas de defensa asociadas a la herbivoría y a la
defensa de diferentes microorganismos como bacterias u hongos y de la competencia que se establece en fenómenos de alelopatía a través de los metabolitos secundarios. O sea que estas cosas de polinización, dispersión, herbivoría, alelopatía, no tendrían lugar sin el lenguaje químico de las plantas, ¿no? La otra parte habla sobre las interacciones de la planta-ambiente y ahí hablamos de fenómenos de adaptación, de protección y de reservas. Vemos el efecto del desarrollo fenológico en la producción de metabolitos secundarios y el efecto o el impacto de diferentes tipos, ritmos biológicos en la planta. Entonces, desde el de metabolitos para hacer medicinas o este tipo de cosas que son muy utilizadas por ciertos compañeros, ciertos investigadores del área química. Si no estamos hablando en el sentido de la biología, o sea, qué importancia tiene este lenguaje químico en la naturaleza, entre los seres vivos y con el ambiente, ¿no? Con eso vemos que esta materia tiene 7 créditos, son 7 horas a la semana, en total durante todo el semestre son 116 horas. Es una materia teórico-experimental, o sea, lleva laboratorio y está articulada en 4 unidades de competencia enfocadas a esas 4 unidades, son estas que señalo aquí, y están enfocadas a entender la importancia del metabolismo secundario de las plantas, incluyendo los aspectos bioquímicos y fisiológicos que modulan su presencia. Esto no se ve en ninguna materia, se ve en esta materia y es lo que constituye la introducción al metabolismo secundario de las plantas. Después vemos la importancia de su papel como lenguaje químico que interviene en las interacciones ecológicas. Tampoco lo vemos así como en este caso en otras materias, y hablamos de interacciones bióticas y abióticas mediadas por el metabolismo secundario. Pues uno de los más conocidos por todo el mundo pues es la polinización, pero no se ha analizado o no se ha analizado desde el punto de vista del metabolismo secundario. Después, en la tercera unidad, vemos las técnicas de extracción y análisis y los bioensayos para su estudio. Entonces, acá les damos las herramientas necesarias para que puedan incursionar en el mundo del metabolismo secundario desde diferentes aspectos, ¿no? Que ahora comentará el doctor Iván un poquito. Y en la última unidad veremos el potencial biotecnológico de moléculas provenientes específicamente de la riqueza fitogenética nativa. O sea, podríamos estudiar otras plantas, pero pues es importante rescatar el estudio de nuestras plantas. Y aquí llegamos a entender o a proponer un uso de los productos naturales de estas plantas que habitan nuestro territorio. Enseguida, el doctor Iván acabará de platicar esto. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a platicar la forma en la cual trabajamos la materia. Y como bien decían los compañeros anteriores y los que van a hablar después, creo que estas materias optativas recogen pues, la experiencia que cada uno tenemos en nuestras áreas. Es decir, recoge lo mejor que les podemos ofrecer en nuestro perfil académico, ¿no? De cada una de las materias que van a hablar. Entonces, también pues refleja un poco la forma en la cual hemos ido aprendiendo nosotros en el transcurso de nuestra incursión en la investigación. Entonces, son 4 ejes por los cuales nosotros tratamos de abarcar cada una de las temáticas que platicaba la doctora. Una de ellas, pues, es el análisis de fundamentos, ¿no? Lo que conocemos en teoría como la parte teórica, ¿no? Entonces, transcurren las 4 unidades, los temas que tienen que ver con el origen, la razón de ser de estas moléculas, y concluyen en un seminario externo en donde
invitamos a gente que ha hecho trabajos con el metabolismo secundario para que les platiquen a ustedes pues algunos ejemplos de investigaciones fuera de la universidad o al interior de nuestro instituto. La otra parte que motivamos y que les inculcamos es la revisión pues propia sobre el estado de arte de metabolismo secundario para que ustedes conozcan cuáles son las revistas, cuáles son los sitios en donde pueden encontrar información respecto a este tema, ¿no? Y para ello, pues la tarea, si lo quieren ver así, es hacer un artículo de revisión sobre los estudios de alguna planta de la región, ¿no? Entonces, esta revisión termina en otro seminario, pero este seminario lo imparten ustedes, ¿no? Entonces, ustedes a partir de los 2, 3 meses que hacen la investigación sobre qué es lo que se sabe de esta planta que habita en nuestro estado, pues expondrán el estado de arte, así se le llama, a los artículos de revisión sobre los estudios de alguna planta. La tercera parte, el tercer eje, tiene que ver con lo que conocemos como prácticas. Y aquí ustedes conocerán todas las técnicas de estudio para determinar, para cuantificar, para saber cuál es su importancia ecológica o desde el punto de vista antropogénico, las actividades farmacológicas. Y las centramos en una de las moléculas pues más importantes o más que importantes, más difundidas en la planta, lo que es la cafeína, ¿no? La cafeína es quizás el metabolito secundario más ampliamente distribuido dentro de las plantas, ¿no? Entonces, además aprovechamos de que pues el estado es conocido como uno de los sitios en donde mejor café se produce, ¿no? Entonces la idea es que a partir de esta materia, de este cultivo, ustedes puedan aprender todas las herramientas para estudiar el metabolismo secundario, desde cómo extraer y obtener cafeína pura hasta cómo evaluar lo que se ha documentado que tiene que ver con sus propiedades farmacológicas o ecológicas. Y la última parte, ¿no?, que para mí es la más interesante, tiene que ver con una propuesta de investigación que ustedes desarrollan durante este semestre, ¿no? Entonces, teniendo ya el conocimiento de qué son los metabolitos secundarios y cómo se estudian, ustedes deberán proponer un proyecto semestral en donde utilizarán alguna planta y algún tipo o grupo de metabolitos secundarios que les interese para plantear un proyecto de investigación que realizarán, ojalá que así sea, ¿no? Ya de forma presencial y que termina de nuevo en una documentación, en un escrito basado en alguna guía de autores de alguna revista especializada y en un seminario. Entonces, como ven, la materia es bastante interactiva, ¿no? Entonces, corre paralelamente la parte teórica y la parte práctica, ¿no? No voy a repetir los temas, que son los que la intención que platicaba la doctora Alma Rosa. Y finalmente, lo que generalmente nos interesa como alumnos, ¿no? Pues es la forma en la cual nos van a reprobar, ¿no? Entonces, es bastante sencillo. Porfa, la última, doc, es, ¿no? Entonces, solamente hay un examen, ¿no? Que es el examen de la evaluación integral de todos los conocimientos, el seminario que tiene que ver con la revisión de los estudios fitoquímicos de una planta, su presentación de investigación y el reporte de prácticas que aquí solamente se recoge a partir de lo que conocemos como bitácora de laboratorio. Entonces, son los cuatro criterios de evaluación que tienen o que están congruentes a la forma en la cual impartimos la materia. Entonces, ojalá se animen a conocer un poco sobre el metabolismo secundario y pues además de la profesora Alma Rosa y yo, pues también de vez en vez participan varios de los profesores que están en el laboratorio de fisiología y química vegetal. Pues muchas gracias a todos, que tengan bonita mañana. Sí, esto finalmente nada más para hacer un pequeño reconocimiento, esta materia y la estructura de la materia se ha elaborado con el aporte de los profesores que trabajamos en el laboratorio de fisiología y química vegetal. Aporte que es conocimiento, que ha significado riqueza, la valoración de la riqueza de nuestros recursos y sobre todo la validación del lenguaje químico de las plantas en el más puro sentido biológico. Entonces, pues gracias, los esperamos en el metabolismo secundario. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Al final seguramente vamos a tener muchas preguntas.
Adelante, doctora Clara Luz, por favor. Gracias, muy buenos días a todos. Es un placer saludarlos, aunque sea a través de este medio, a los alumnos y a mis compañeros de trabajo. Bueno, hoy voy a tener la fortuna de poderles platicar un poco sobre la materia cultivo de tejidos vegetales, que esta corresponde al 7º plan de estudios y consta de 7 créditos. Es una materia teórico-práctico, corresponden 3 horas de teoría y 3 horas de laboratorio. Corresponde también al eje de consolidación y de formación profesionalizante y está integrada por 4 unidades de competencia. Mi nombre es Clara Luz Miceli Méndez y allí tienen mi correo de contacto. Bueno, platicando ya sobre esta materia, el propósito que se tiene es que el estudiante pueda analizar, innovar y desarrollar técnicas para la manipulación in vitro de células, tejidos y órganos para la producción masiva de plantas de interés científico o socioeconómico, que conlleven a la conservación, optimización y mejoramiento de los recursos fitogenéticos de manera responsable con el ambiente y con una visión clara sobre la biodiversidad. Aquí acompaño con unas imágenes este propósito y bueno, les voy a presumir, estas son imágenes del día de ayer. Algunos de sus compañeros están acá que les tocó llegar a práctica. Tenemos aquí también unas imágenes a la izquierda sobre lo que es la propagación in vitro, una propagación asexual a través de cariogénesis y diferentes estados de desarrollo de los embriones somáticos. Y a la derecha, las imágenes del área de incubación del laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, donde finalmente ustedes llevan el material que propagan durante la materia. Y como bien les decía al inicio, esta materia pues tiene 4 unidades de aprendizaje y la primera es las bases conceptuales de cultivo de tejidos vegetales. Es empaparnos un poco de toda la información que hay sobre el cultivo de tejidos vegetales y nos enfocamos a lo que son los fundamentos y aplicaciones del cultivo in vitro, antecedentes del cultivo de tejidos vegetales, diseño y desarrollo de un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Cada una de las partes que integran un laboratorio de tejido, ahí lo vemos, cuáles, digamos, son las dimensiones, la estructura, las condiciones, las variables ambientales que nosotros manipulamos para el desarrollo del cultivo de la planta, bueno, cómo nosotros lo manipulamos dentro de nuestra área de incubación, que ya les había señalado, ¿no? También tenemos lo que son las consideraciones sobre preparación del material biológico, medios de cultivo, esterilización y siembra. Aquí a la derecha tenemos el área de siembra, donde está nuestra campana de flujo laminar, y ustedes bajo condiciones de asepsia total realizan su cultivo in vitro de las especies, ¿no? En esta misma unidad se aborda sobre las etapas del cultivo in vitro, factores que influyen en el cultivo de tejidos vegetales, las bases biológicas del cultivo de tejidos vegetales, lo que son términos como totipotencialidad celular, determinación vegetal, plasticidad celular, variabilidad y estabilidad genética. Conociendo estos fundamentos, nosotros podemos manipular nuestros tejidos, nuestros órganos para la propagación in vitro, ¿no? Y tenemos 2 tipos de propagación, que es la propagación sexual y la asexual, ¿no? Entonces, eso lo abordamos en la segunda unidad, que corresponde a lo que son la morfogénesis directa e indirecta. Y aquí nosotros iniciamos hablando sobre los principales tipos de propagación vegetal. Entonces ya tenemos propagación indirecta y directa y podemos iniciar con lo que es producción de callos. Esta es una imagen preciosa de un callo donde podemos ver todos los embriones somáticos. Los protoplastos que se aíslan a partir de varios órganos, estructuras de la planta, pero el principal material es el mesófilo de la hoja. Podemos ver aquí que es una célula provista de pared celular. Y tanto con los protoplastos como con los callos nosotros podemos realizar células en suspensión. Aquí vemos un bioreactor ya con plantitas ya en una etapa avanzada de crecimiento. Y esto que estamos partiendo de este material vegetativo, podemos realizar una inducción de embriogénesis somática, ¿no? Aquí ya les había señalado que tenemos los embriones somáticos obtenidos a partir de un callo. También podemos realizar cultivo a partir de yemas axilares, producir una brotación, un proceso de caulogénesis. Podemos tener
cayogénesis, caulogénesis o rizogénesis, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, ¿no? Cultivo de hojas, en su gran mayoría se utilizan las hojas para la inducción de callos, pero también podemos tener rotacional. Cultivo de meristemos para eliminación de virus, aquellas plantas que tienen un virus sistémico y que no podemos cultivar, bueno, la podemos cultivar, pero tenemos problemas de contaminación. Entonces, lo ideal es utilizar el cultivo de meristemos para evitar el desarrollo de los virus. Y en la unidad 3 vamos a hablar un poco sobre lo que es la embriogénesis y organogénesis. Y recuerden que tenemos dos tipos de embriogénesis, ¿no? La embriogénesis sexual, que es la que nosotros conocemos, que viene de la fusión de los gametos, que también se conoce como embriogénesis cigótica. Estaríamos partiendo de la semilla, hacemos aislamiento de embriones a partir de las semillas y los cultivamos en los medios de cultivo. Tenemos medios de cultivo basales o selectivos, dependiendo del tipo de inducción que nosotros estemos deseando realizar. Y el otro, que serían los embriones somáticos, que parten del cultivo, primero de una inducción de una cayogénesis, y a partir de esto, si tenemos un callo ideal, nosotros, o un callo friable, lo que vamos a hacer es separar a través de una agitación estos embriones somáticos por células en suspensión, y podemos tener también aquí varias vías, ¿no? Producir a través de las células en suspensión que estos embriones somáticos se desarrollen y se den lugar a una planta completa. Recordemos que hablamos también de la totipotencialidad celular. La célula, todas las células tienen una memoria, ¿no? Y ahí es la capacidad que tiene una sola célula de generar un individuo completo, ¿no? Y eso nosotros lo aplicamos en cultivo de tejidos vegetales. Y aquí no solo tenemos un individuo completo. Utilizamos un segmento de hoja de 1 centímetro y podemos obtener este callo. E imagínense, porque no les podría decir, ¿verdad? Cuenten el número de embriones que podríamos tener nosotros acá, ¿no? Para desarrollar, y como consecuencia de ello, el número de plantas obtenidas in vitro. Claro está que todos los embriones y todas las plantas que obtengamos acá son clones de ese fragmento de 1 centímetro que viene de una planta, y eso se le llama línea clonal, ¿sí? Y la planta donadora. Acá en esta unidad de embriogénesis y organogénesis, también nosotros profundizaremos en lo que son organogénesis a partir del cultivo de callos. Podemos dejar nuestros callos sin pasar a una etapa de células en suspensión en un medio líquido, y las podemos mantener en un medio sólido. Podemos inducir también la formación de órganos, ¿no? En el medio líquido también puede hacerse la formación de órganos. Hacemos los procesos de inducción correspondientes y empezamos a generar una planta completa. Entonces, partiendo de estos callos, podemos tomar el cultivo de células en suspensión o el cultivo de células en medio sólido, ¿no? O semisólido. En el apartado del 3.3 corresponde a lo que son formación de tallos adventicios a partir de un callo, que sería un órgano, inducción de ramificaciones laterales in vitro, enraizamiento y factores de crecimiento. Con todos estos órganos tenemos una planta completa, ¿no? Y evaluamos esos factores de crecimiento que influyen en el crecimiento y desarrollo de la planta, ¿no? Que son los factores ambientales. Y al tratar del cultivo in vitro, nosotros manipulamos esos factores ambientales. En el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, voy a permitir regresar, tenemos controladas todas esas variables en esta área de incubación. Nosotros trabajamos con especies tropicales y tenemos aquí un timer, está automatizado todo, que controla las horas de luz y oscuridad, así como el número de días de la semana que nosotros queremos activar, ¿no? Tenemos también, manejamos de 1800 a 2000 lux, y está climatizado el área a 25 grados centígrados para que las plantas tengan las condiciones ideales para su crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, esos son factores de crecimiento que, además de los reguladores de crecimiento que nosotros vamos a adicionarle a los medios de cultivo, que son medios enriquecidos, que también nosotros le adicionamos vitaminas para favorecer el crecimiento y desarrollo de la planta. Debemos de cuidar no solo eso, no solo los factores externos, sino también los factores internos
que nos van a permitir el desarrollo de una planta vigorosa. Así que desde el momento que nosotros vamos a elegir el explante, a partir del cual vamos a tomar esa porción de tejido, de órgano, para multiplicar mi especie, hasta todos los factores externos, es decir, los factores químicos, físicos y biológicos que nos permiten un buen crecimiento y desarrollo. Entonces, todo lo tenemos aquí en una cajita de cristal con las mejores condiciones, pero pues el proceso no termina ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que llevar nuestra planta al exterior y entonces, en esa cuarta unidad, abordamos sobre lo que es adaptación de las vitroplántulas a condiciones de invernadero. Pues están creciendo en las mejores condiciones, pero pues acá las plantas no tienen necesidad de metabolizar por sí mismos, no son autótrofas completamente, si nosotros les estamos proporcionando los nutrientes, la intensidad lumínica, tienen la humedad relativa adecuada, porque estamos hablando de un sistema cerrado, la iluminación, las horas de luz y oscuridad, y ahora se tienen que adaptar al exterior, que no puede ser un cambio drástico. Entonces, hay que ver cuáles son las técnicas para poder realizar con éxito este establecimiento ya y tener ya plantas ex vitro. Entonces, se verá la transferencia de las vitroplántulas a invernadero, factores que afectan la adaptación a invernadero, las técnicas de adaptación de las vitroplantas en invernadero, selección de sustratos y contenedores para las vitroplántulas transferidas a invernadero. Entonces, desde el inicio de la materia, nosotros en la parte práctica les enseñamos cómo obtener, a través de la polinización artificial, cómo obtener la semilla y a partir de la semilla germinar esos embriones, y luego de lo que nosotros obtenemos ya germinado, vamos segmentando la planta y vamos haciendo diferentes procesos de inducción, Entonces, realizamos propagación sexual y luego ya tenemos todas las técnicas de propagación asexual o vegetativa, ¿no? Que dicho de otra manera estaría esquematizado acá, ¿no? La planta madre, el explante que nosotros elegimos, el cultivo in vitro, la obtención de la planta, porque aquí hay un proceso de inducción, hay una respuesta y tenemos una planta completa o un clon, ¿no? Y esto deberá salir al exterior y del invernadero, pues ya llevarlas a campo, ¿no? Entonces esas son las 4 unidades de aprendizaje que corresponden a esta materia, ¿no? Y bueno, aquí otros compañeros que también son fotografías de esta semana, donde ellos ya estuvieron allí en el área de incubación, depositando el material que cultivaron como parte de la actividad práctica. Y ¿qué evaluamos? Pues la prueba escrita, hay 3 exámenes parciales, el reporte de las prácticas, que son prácticas integrativas, que van desarrollando porque pues una da paso a la otra, y hacemos una integración de las prácticas en los reportes. Mapas conceptuales, realizamos seminarios sobre las temáticas que se van abordando y también realizan un pequeño video que tienen que ustedes retomar todos los temas que vemos durante la materia. Y al finalizar, casi al finalizar el semestre, pues lo presentan, ¿no? Ya es en formato abierto. Ya si quieren ustedes ir tomando imágenes de lo que van realizando o bien de otra manera, ¿no? Entonces, es presentado, hacemos ahí nuestro pequeño foro con los compañeros y luego pueden subirlo a YouTube, ¿verdad? Y también se diseña y se formula o se fundamenta un proyecto integrador, ¿no? Es un proyecto de investigación que lo realizamos a lo largo del semestre. Se selecciona una especie y proponen una técnica de propagación. En esta situación de pandemia pues fue artículo de revisión. Y las unidades previas que ustedes deben de tener es haber llevado angiospermas, morfofisiología vegetal 1 y morfofisiología vegetal 2. Y de esta manera nosotros los esperamos en la asignatura de cultivo de tejidos vegetales, que lo realizamos de manera compartida tanto en los laboratorios de docencia como en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Muchas gracias. Yo espero haberle dejado un buen panorama y tenerlos pronto con nosotros. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias, doctora. A ustedes. Doctora. Ok, entonces vamos a continuar
Bueno, en el programa estaba la doctora Yasminda, pero tuvo un inconveniente en estar aquí, pero no se preocupen, chicos, les vamos a mandar las diapositivas de su presentación para que ustedes tengan la información, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con el doctor Felipe Herban. Adelante, Felipe, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para todas. Me da mucho gusto volverlos a ver. Ya varios de ustedes pues ya nos conocimos, tuvimos la oportunidad de compartir en la materia de hongos y bueno, me da gusto volverlos a ver, ¿no? A ver, creo que ya está presentándose ya. Bueno, yo les voy a presentar esta materia optativa de etnobiología, ¿no? Que es, como bien saben, una materia que pues podrán elegir el siguiente semestre y que tiene una extensión de 6 horas a la semana. Nosotros tenemos clarísimo y como pues casi absolutamente en todos nuestros trabajos lo decimos, México es un país megadiverso, ¿no? Esta famosísima frase que hemos acuñado todos los biólogos y las biólogas del mundo, ¿no? Pero en estos tiempos y en este contexto, particularmente en nuestros estados del sureste de México y en general en toda Latinoamérica, la diversidad cultural también es algo que necesitamos reconocer como un elemento más que nos da esa gran riqueza, ¿no? Y evidentemente la biodiversidad y la pluriculturalidad van de la mano. Hoy en día no podemos hablar de cuestiones separadas, sino tenemos que entenderla como una diversidad biocultural. Esto es que existen otras formas de conocer, otras formas de entender, otras formas de soñar, otras formas de aprovechar la biota, ¿no? Es decir, biología no existe solamente una, ¿no? Existen tantas biologías como grupos culturales existen a lo largo del mundo, ¿no? Y precisamente la etnobiología surge como esa disciplina que pretende comprender en principio para posteriormente documentar y analizar estas formas, estas maneras que las personas en su contexto cultural se relacionan, manejan, conciben y aprovechan la naturaleza, ¿no? Y bueno, para esto, la etnobiología se circunscribe como una disciplina, en principio, interdisciplinaria, ¿no? Es decir, nos basamos en dos grandes mundos que la ciencia ha generado, ¿no? Este componente etnos y este componente bios. Del lado derecho, del lado verde, pues no les voy a hablar mucho, a lo largo de muchos semestres ya han explorado todas estas disciplinas como la zoología, la taxonomía, la ecología, la biología molecular, etcétera, ¿no? Pero del lado morado también es necesario para analizar contextos socioambientales, apoyarnos en diferentes disciplinas como la historia, como la lingüística, como la arqueología, la antropología, disciplinas de las humanidades o incluso de las ciencias sociales. ¿Todo esto para qué? Para poder abarcar los tres quehaceres básicos que tiene la etnobiología. Es decir, entender, analizar y discutir los aspectos cognitivos, es decir, lo que la gente piensa al respecto de sus recursos, cómo la gente los conoce, cómo tiene diversos elementos para comprender esto, ¿no? Una segunda fase que son los aspectos utilitarios, cómo la gente utiliza estos recursos en el día a día, y los aspectos prácticos, las diferentes maneras o estrategias que los grupos culturales han utilizado para aprovechar esto. Y todo ello enmarcado en un aspecto que es fundamental para entender estos procesos, que es la cosmovisión. Ajá. En función de cómo entendemos el mundo y cómo nos situamos en él, es que vamos a relacionarnos con nuestros recursos naturales. Y todo esto entendido como un proceso histórico. Es decir, lo que hoy vemos, el cómo hoy un pueblo originario, mestizo, afrodescendiente se relaciona con la naturaleza, es porque ha transitado
una historia particular, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta materia? En principio, reconocer a esta disciplina como una propuesta, en principio interdisciplinaria, pero que tiende a la transdisciplina. Comprender también cómo ha sido el proceso histórico por el cual ha transitado la etnobiología y sobre todo recuperar diferentes propuestas conceptuales acerca de sus disciplinas raíces, como es la etnobotánica, la etnomicología, la etnozoología, la etnoecología y otras tantas más, ¿no? En un tercer aspecto, nos interesa en esta materia que se pueda tener las herramientas o adquirir las herramientas para diseñar un proyecto de investigación desde la etnobiología, identificando y empleando, como dice la diapositiva, correctamente herramientas tanto cualitativas como cuantitativas. Ya algunos de ustedes me honraron participando en uno de los cursos de la Semana de la Biología, llevando un pedacitito de lo que pretende ser este curso, ¿no? En este caso, las herramientas cuantitativas. Y por último, reconociendo los principios éticos que deben de tener estos ejercicios. Es decir, hoy en día, al trabajar nosotros con otros sujetos, tenemos que tener bien claro cuáles son nuestros principios éticos y para dónde tenemos que hacer esto. Es decir, reflexionar en la etnobiología de dónde y para quién estamos haciendo estos trabajos. ¿Cuáles son los contenidos? Básicamente esto se expresan en 4 unidades. En la primera, revisar conceptos antropológicos que son necesarios para ello, entender qué es la cultura, entender qué es la lingüística, entender en general qué es la antropología, hablar de diversidad y de patrimonio biocultural, de los tipos de conocimiento, comparando los conocimientos científicos contra los conocimientos locales o con los conocimientos locales, entender un poco más acerca de lo que implica la interdisciplina y la transdisciplina. En una segunda unidad revisamos las distintas escuelas y enfoques teóricos que se han propuesto para el estudio de las relaciones socioambientales. Vemos un poco de la historia por la que ha transitado la etnobiología y sobre todo revisamos conceptos teóricos y el abordaje que han llevado las distintas disciplinas raíces que ya las mencioné hace un momento. En una tercera unidad me interesa poder transmitir y que discutamos en colectivo los aspectos metodológicos, es decir, el cómo vamos a hacer la etnobiología y los fundamentos que tiene esto para poder desarrollarla de manera correcta. Y para finalizar con una cuarta unidad de temas selectos de esta disciplina, hablando un poco acerca de cosmovisión, qué es esto y cómo se debe de entender, sistemas de producción, domesticación y otras disciplinas raíces que también pueden revisar. Seguramente ya les llegó a sus correos un temario completo donde vienen todas las temas que se abordan en la clase y las dinámicas que llevamos, ¿no? Para que lo puedan revisar de manera pues más completa posteriormente. En general, ¿cuáles son las actividades que llevamos en el curso? Presentaciones y exposiciones por parte de un servidor. Vamos a leer mucho al respecto de diferentes trabajos que se han publicado en múltiples revistas, tanto nacionales como internacionales. Vamos a discutir videos, películas, quizá ya después de que vean esta materia, ya la película de Avatar quizá no la vean de la misma manera y muchas películas que vamos a revisar y videos, ¿no? Al respecto de esto. Vamos a, independientemente, bueno, no sabemos qué va a pasar el siguiente semestre, esperemos que ya podamos estar de manera presencial, pero también quisiera que sigamos recuperando las ventajas que tenía o que tiene lo remoto y poder invitar a diversos personajes especialistas para que nos den pláticas concretas al respecto de diversas elementos, sobre todo en la última unidad, ¿no? De los temas selectos de la etnobiología. Afortunadamente existe una amplia y muy buena relación con los principales etnobiólogos y etnobiólogas de este país, de la Universidad de Morelos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Federal de Pará en Brasil, los cuales, pues, afortunadamente en los cursos pasados nos han
acompañado con diversas pláticas que se han podido revisar en línea, ¿no? Vamos a hacer algunos juegos de roles, algunas otras dinámicas más participativas para entender algunos conceptos, se harán grupos de discusión, se realizarán diferentes herramientas computacionales para poder analizar cosas, prácticas demostrativas y vivenciales, y se tiene programada una salida de campo, ¿no? Esperemos que la pandemia nos deje hacer esto. Esto creo que pues también es responsabilidad de todos. En la medida que todos y todas nos sigamos cuidando, creo que podemos salir de esto lo más pronto posible. ¿Cómo vamos a evaluarlo? A partir de controles de lectura. Les digo, vamos a leer mucho y a partir de los controles que podamos hacer de esto es un criterio de evaluación. Vamos a escribir al respecto de ello con algunos ensayos de revisión al respecto de algunos temas y sobre todo vamos a realizar un proyecto de investigación semestral, el cual a mí me interesa que pueda desarrollarlo durante todo el semestre, pero sobre todo concluirlo en un artículo que, ¿por qué no? O sea, después de alguna ronda de revisiones, podamos enviarlo y someterlo a alguna revista de impacto nacional o internacional, ¿no? Esto es lo que yo les venía a platicar. Insisto, seguramente a sus correos ya les llegó el temario completo para que ustedes puedan revisar más a detalle esta materia optativa. Y pues no me queda más que agradecerles el tiempo de estarme escuchando. Los espero en la materia de etnobiología. Créanme que es una verdadera delicia poder pues adentrarnos en este mundo donde tratamos de integrar no solamente los aspectos biológicos, sino los aspectos culturales para poder entender nuestro patrimonio biocultural en México y en Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Ok, vamos a continuar con el programa. A continuación, la doctora Silvia Sánchez. Su micrófono, doctora. Perdón. Yes. Buenos días a todos. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Bueno, la voy a dejar así porque por alguna razón no acepta el cambio mi computadora con la pantalla completa. ¿Sí me escuchan bien? Sí, está perfecto. Bueno, entonces lo que yo voy a presentar es la optativa de educación ambiental, donde ustedes pueden, aquellos interesados, participar en la misma. Y bueno, voy a hacer un poquito de antecedentes sobre la educación ambiental, que es un tema luego, pues muy atractivo para los biólogos, porque de una manera u otra luego, por alguna razón, los biólogos en México nos ubican con esta parte de la educación ambiental más que a otras carreras, ¿no? Entonces, cuando se trata de hablar de estos temas, a menudo se acercan a los biólogos para impartir pláticas de educación ambiental. Y por lo tanto, pues sí me gustaría hablar un poquito brevemente de los antecedentes de ella. Surge en los 70, en 1970, y es planteada por diferentes agencias internacionales ante la situación ya vivida desde esos años de la crisis ambiental. Entonces, pues tenía un enfoque así más como de prevención y de solución de problemas, ¿no? Pero a la fecha, pues afortunadamente la educación ambiental pues ha ido trascendiendo y abordando, se ha ido enriqueciendo conceptualmente, y ahora pues más que una herramienta, pues tiene su sentido de ser y su finalidad pues más abarcativo, porque lo que busca la educación ambiental, si bien surge ante la necesidad de transformar los valores y las relaciones que hemos tenido con la naturaleza y con las otras
con nuestros semejantes. Las relaciones, por ejemplo, promovidas por el capitalismo, por el neoliberalismo, por el individualismo, por el consumismo, pues esto ha llevado finalmente a una crisis, pues no solo ambiental, sino una crisis de civilización, al grado que pues nos importa ya a muchos, pues cómo está la situación de los ecosistemas y del planeta mismo, ¿no? Ante tantos problemas que ya no son solo locales o regionales, sino ya son de carácter global. Entonces, en este contexto, la educación ambiental, busca a través de la práctica de la educación ambiental, pues no nada más forjar ciudadanos bien portados que depositen la basura en su lugar, ¿no? Sino que busca en su práctica forjar a las nuevas y viejas generaciones hacia una forma distinta de ser y habitar la tierra. O sea, si ya hicimos esto promovido por diferentes cuestiones de explotación hacia la naturaleza, pues es un momento de cambiar, pero ese cambio es un cambio no nada más de hábitos, sino de nuestra forma de ser y de nuestra forma de pensar, ¿no? Y esta forma de pensar pues tiene que ser crítica, ¿sí? Porque no, como les digo, no basta con reciclar, sino la raíz del asunto sería el consumo, ¿no? O sea, ¿por qué se consume en exceso, por ejemplo? Y eso es lo que se cuestiona a través de un proceso de educación ambiental, cuestionar que no es ver dónde ponemos la basura, sino por qué estamos generando esa basura y qué otras alternativas hay en lugar de generar esa basura o esos patrones de consumo que están haciendo, que son dañinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la educación ambiental, por eso decimos que busca generar procesos educativos reflexivos, complejos, sistémicos y de relacionalidad con la naturaleza, con nuestros semejantes, con nuestra cultura, con nuestro contexto histórico, con nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, por eso es una finalidad y un reto muy importante de la educación ambiental para trascender ese tipo de visiones fragmentadas cuando dicen, ahorra luz, ahorra no sé qué, pero hay que ir al trasfondo de la cuestión, ¿no? Entonces, la educación ambiental otorga importancia al desarrollo humano, a la comprensión intercultural, al diálogo de saberes, a los cambios profundos en los modos de vivir. Y también, si queremos hacer un cambio de nuestra relación hacia la naturaleza, no nada más debemos decir, poniéndonos de un lado los humanos y del otro lado la naturaleza. Los humanos somos naturales también, somos producto de la naturaleza, ¿no? Entonces, esa relación debe ser en términos de pensar en la relación con los otros seres humanos y con los no humanos. Y cuestionar, por ejemplo, entre varios temas, las desigualdades, la justicia social, la justicia climática, entre otros, ¿no? Entonces, digamos que ese es el trasfondo de la educación ambiental. Y la educación ambiental, pues, es compleja porque además de los temas con que trata y que busca cambiar visiones, pues también los ámbitos donde se puede desarrollar son muy diversos y eso trae muchos retos y muchas oportunidades. Entonces, la educación ambiental puede llevarse a cabo en escuelas rurales y urbanas, desde todos los niveles escolares, ¿sí? En zoológicos y áreas naturales protegidas, puede desarrollarse en empresas o puede estar ligada a movimientos sociales, por ejemplo, los que buscan, por ejemplo, estos de luchar por la no minería o la protección del agua, por ejemplo. Y como ya he venido mencionando, además de este contexto de la educación ambiental, se tiene que articular la educación ambiental
y nuestro pensamiento y nuestros cambios y todo lo que hagamos, tenemos que pensar en términos de paisajes y territorios, en términos, por ejemplo, de ética, emociones y justicia ambiental. Tiene que estar articulada con la sustentabilidad, con la agroecología y con los seres vivos, ¿no? Entonces, la educación ambiental finalmente también busca orientar no nada más nuestras prácticas, sino que vayamos hacia un cambio, contribuyamos con un cambio social, estratégico, crítico, y que no nada más generemos cambios que se puedan perder, por ejemplo, que hagamos un curso y que pues ya se fue el que lo hizo y pues ya nos olvidamos, sino que sean cambios que busquemos que sean cambios que permanezcan y que no sean solo instrumentales, como por ejemplo el tener un buen plan para el reciclaje de basura y que solo sea eso, sin que hagamos los cuestionamientos necesarios. Y bueno, ya volviendo aquí a nuestra unidad de aprendizaje, lo que se busca a través de esta asignatura es consolidar en los participantes áreas de interés relacionadas con la educación ambiental, la conservación, la sustentabilidad, porque pues la educación ambiental pues va ligada también a estos quehaceres que se hagan en este sentido. Y la unidad de aprendizaje de educación ambiental se ubica en un eje de formación profesionalizante. Es decir, los interesados en esta materia, como ya les dije, pues pueden ejercer lo que se aprenda en esta asignatura ya en su ejercicio profesional. Y también esta unidad de aprendizaje es de carácter interdisciplinario, porque, bueno, además de que se enlaza con diferentes disciplinas, pues digamos que lo podemos enfocar a lo que son las ciencias ambientales y sociales. En estas disciplinas vamos a tener nuestra articulación con la educación ambiental. Y además de consolidar, también se busca formar capacidades para el manejo de herramientas teóricas y metodológicas para desarrollar programas y proyectos de educación ambiental en ámbitos urbanos y rurales. Y también, sobre todo, enfocarnos a formar un pensamiento crítico con un enfoque de complejidad, sustentabilidad, equidad y de diálogo de saberes y de cambios, lo que denominamos epistemológicos, porque son justamente esos cambios de cuestionar cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos así y por qué deberían de cambiar. Ahora, la unidad de aprendizaje tiene 5 unidades. La primera, pues justamente es para hacer esa reflexión sobre, ahora, cómo somos y cómo habitamos nuestro planeta y en qué contexto estamos. Por eso hablamos de los antecedentes y lecturas de la crisis civilizatoria y la problemática ambiental. En la segunda unidad tiene que ver ya con qué elementos a tomar en cuenta para el diseño de proyectos de educación ambiental. En la unidad 3 se revisa la educación ambiental como campo de acción crítico pedagógico. Aquí ya sería pues ya enfocado un poco más a las intervenciones, llamamos a las prácticas, nada más que digamos que en un término más técnico, pues le decimos intervenciones educativas. Y en la unidad 4 está enfocada a revisar las estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje de la educación ambiental, y la 5, algo que luego, lamentablemente, luego se deja de lado, que es, muchas veces se hace el programa, se diseña, se aplica y hacemos una breve evaluación y nos despedimos del programa. Y en esta unidad 5, pues lo que les decimos es, no hay que olvidarnos hasta ahí, sino que debemos de hacer una sistematización de lo que realizamos, desde que pensamos la idea hasta cómo fuimos aterrizándola en su diseño, qué cuestiones fueron apareciendo a lo largo del desarrollo de la aplicación,
cuáles fueron nuestros logros, cuáles fueron nuestros tropiezos, y porque finalmente no nada más se trata de evaluar, sino de hacer un registro de esa intervención educativa para que pues nosotros revisemos nuestro caminar a lo largo de la propuesta que realizamos y aplicamos, pero que también se pueda compartir con otros educadores o interesados en hacer educación ambiental. Entonces, por eso esta unidad 5 de sistematización es muy importante, porque les digo, muchas veces se hace el programa, tal, y ya seguimos, ¿no? Pero con la 5 decimos, antes de continuar con otra intervención, es importante sistematizarla para hacer un recuento en lo que aceptamos o en lo que debemos mejorar. Bueno, ¿y cómo vamos a evaluar la unidad? Para este semestre, lo que yo estoy planteando es que trabajemos con una propuesta educativa sobre cambio climático. Entonces, en el curso revisaríamos, además de los contenidos, lo trabajaríamos a través de un proceso de investigación-acción, donde en el grupo pues vamos a ir generando, como se va a enfocar hacia el tema de cambio climático, vamos a ir generando lo que necesitamos saber para hacer una propuesta de educación ambiental, los conceptos relacionados con cambio climático, hasta llegar a este diseño de propuestas, pero enfocadas hacia el cambio climático. Entonces, para el proceso de llevar a cabo esta estrategia, lo que haríamos es trabajar todo el curso con este modelo de investigación-acción. Nosotros vamos a ser los investigadores y los proponentes de las intervenciones educativas, y para ello requerimos que asistan a clase, porque cada clase va a ser un taller, ¿sí? Cada clase va a ser un taller. Y la otra cuestión de evaluación, pues va a ser una propuesta educativa que ustedes desarrollen sobre cambio climático. Eso sería. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, y también comentarles que este trabajo de educación ambiental y cambio climático lo he venido desarrollando desde el 2014 y actualmente estoy trabajando estas propuestas educativas sobre cambio climático con una investigadora de la universidad, una pedagoga investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces estamos trabajando todos estos aspectos de educación ambiental y cambio climático, y bueno, es una oportunidad para seguir contribuyendo a fortalecer estas propuestas educativas sobre este tema global de importancia fundamental, como es el cambio climático. Bueno, pues muchas gracias y con eso termino. Muchas gracias, doctora. Gracias por la presentación. A continuación sigue el doctor López Vila. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Buenos días. Un gusto verlos en este evento donde tenemos a disposición un menú de opciones, ¿no?, para su formación. En mi caso, hoy voy a presentarles, voy a hablarles un poquito sobre la materia de gestión de sistemas terrestres. Déjenme exponer, déjenme presentar. Bueno, ahí está. Espero se pueda ver. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, yo voy a hablarles un poquito sobre la materia optativa de gestión de sistemas terrestres. Bueno, esta información que ven la saqué de la unidad de aprendizaje. Y pues esta materia permitirá al alumno analizar, diagnosticar y potencializar los componentes de los ecosistemas terrestres, utilizando métodos de participación comunitaria que le permitan de forma conjunta definir estrategias de manejo integral, incidir en los procesos de gestión bajo un marco legal y normativo.
Bueno, el tridente de esta materia consiste en un fuerte componente ecológico, un fuerte componente social y un fuerte componente del marco legal, ¿no? Son los tres ejes que van a fortalecer que van a ser las bases de esta materia, ¿no? Los propósitos de la gestión de sistemas terrestres es que ustedes conozcan las bases ecológicas de la gestión ambiental y las particularidades ecológicas del hombre como especie y su impacto sobre la biosfera. Planificar mecanismos de gestión sostenible de los ecosistemas terrestres, por ejemplo, sistemas forestales, agroecosistemas y sistemas urbanos, así como el correcto diseño de gestión de los espacios naturales protegidos. Diseñar planes de gestión a escala más amplia, englobando diferentes tipos de ecosistemas, es decir, a escala de paisaje. Y finalmente, analizar los efectos del cambio global sobre los ecosistemas terrestres y planificar en consecuencia nuevas formas de gestión. Por ejemplo, quizás en un ejercicio muy práctico que podamos hacer en esta clase, comenzamos preguntándole a los alumnos, bueno, ¿qué entienden por gestión, por administración, por manejo, ¿no?, de los recursos? Y por lo general, la conclusión es que se usan estos términos de manera arbitraria, ¿no?, o como sinónimos. Hacemos este ejercicio de tomar un diccionario y ver las definiciones sobre qué es gestión, sobre qué es administrar y sobre qué es el manejo, ¿no? Sin embargo, pues los elementos que nos aporta un diccionario son muy básicos para poder entender qué es una gestión, sobre todo en temas asociados a la biología y a la ecología, cuando hoy en día hay un gran peso sobre el uso de los recursos, ¿no?, y sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, después de hacer este ejercicio, los alumnos aún siguen un poco confundidos, ¿no? Y reforzamos esto con algunos ejemplos, ¿no?, sobre, bueno, después de haber revisado estos conceptos, entonces los ecosistemas terrestres o los recursos naturales que provienen de estos ecosistemas, entonces, ¿qué? Con ellos hay que hacer un buen manejo, hay que hacer una buena gestión o hay que hacer una buena administración, ¿no? Y como ejemplo les pongo dos casos, ¿no?, contrastantes, el de una selva, ¿no?, un bosque tropical, ahí con cierto grado de conservación, ¿no?, o perturbación, y el otro caso es un sistema donde, como pueden darse cuenta, hay una tala bastante inmoderada, una tala bastante agresiva en estos ecosistemas tropicales, y justamente hacemos este ejercicio para saber qué hay que hacer con los ecosistemas, ¿no?, con los recursos. Y bueno, ¿y para quién vamos a hacer esta gestión? ¿Para qué la vamos a hacer y por qué es necesario hacer esta gestión? Además de las temáticas de cambio climático, ¿no? Están estos temas del desarrollo, del aprovechamiento sostenible, ¿no?, de los recursos, ¿no?, que hoy en día tienen mucho peso, y como biólogo tenemos como esa labor de, además de los estudios ecológicos, también incorporar ya esta perspectiva social, estas necesidades sociales, ¿no? Tenemos que tener una aproximación holística como biólogos para no tan solo dejar aislada la parte biológica, ecológica, y por un lado dejar la parte social, ¿no? Es momento ahora, ¿no?, con estas presiones actuales, irnos involucrando de manera social, ¿no? Y todo esto con un fuerte respaldo del marco legal. Por ejemplo, aquí les pongo otro caso, ¿no?, que tiene que ver con el sistema de producción de café, ¿no?, esta bebida que a muchas nos gusta, que nos revive, que nos activa, esta bebida, ¿no?, bastante social. Pues podemos ver que hay tres casos, ¿no?, en los que este café puede producirse. Por ejemplo, tenemos un café de sombra, como pueden ver, el dosel se conserva, las especies maderables están ahí, incluso se puede percibir cierta niebla. Y abajo el café, ¿no? Por otro lado, y de manera contrastante, tenemos un café de sol en donde el sotobosque y el dosel han desaparecido para darle paso a la producción de café, ¿no? Vemos que es un sistema bastante agresivo. Y abajo tenemos un caso que se llama jardín de café, en donde se conservan ciertas especies maderables. Tenemos el café y al fondo podrán ver ciertas plantas frutales como los plátanos, ¿no? Entonces este jardín de café es un sistema menos agresivo que el café de sol y menos que el café de sombra. Los tres sistemas están impactando obviamente en el ambiente, ¿no? Pero uno lo hará
en mayor medida y otros en menor medida. Por ejemplo, en el caso de café de sol, pues estos sistemas se deshacen de la vegetación original, se ponen las plantas de café, se utilizan agroquímicos y a un plazo corto o mediano el suelo va a quedar empobrecido, ¿no? Mientras que en el sistema de café de sombra, aunado a estas temáticas de certificación de café orgánico, ¿no? Del café amigable con el ambiente, de biocafé, ¿no? De café amigable con las aves, ¿no? Estos sistemas de producción de café de sombra hoy en día buscan en muchas comunidades pues ganarse estas certificaciones a través de un trato amable con el ambiente, ¿no? Entonces aquí podemos ver 3 tipos de sistemas de producción, ¿no? En donde uno obviamente va a provocar un daño a largo plazo a las generaciones venideras, mientras que el otro va a retardar un poco el impacto, ¿no? O va a disminuirlo o aminorarlo para que el café se siga produciendo, ¿no? Entonces, bajo estos 3 sistemas, bueno, y el jardín de café sería como algo intermedio, ¿no? Entonces, incluso hay muchos estudios de biodiversidad, especialmente con reptiles, por ejemplo, como la herpetofauna, como indicadores, y pues de estos 3 sistemas, pues el café de sombra presenta como cierta diversidad muy parecida a la de la vegetación original, ¿no? Debido a las propiedades que tiene esta producción de café, ¿no? Entonces, aquí tenemos 3 escenarios en donde vamos a obtener en algunos beneficios a corto plazo, pero no a largo plazo, y en otros sistemas vamos a obtener beneficios ambientales, ¿no? Y socioeconómicos en diferentes plazos, ¿no? A través de una buena gestión de los recursos. Y bueno, ya entrando en materia, la gestión ambiental, entonces, ¿qué sería? Bueno, la gestión ambiental es el conjunto de medidas orientadas a trabajar de manera integral el sistema ambiental, es decir, las estrategias para que la acción humana afecte en la menor medida posible al medio ambiente y conseguir así un desarrollo sustentable. Como veíamos en este caso, tenemos 3 sistemas de producción. Obviamente, el que tendrá un sistema de producción más sustentable y que va a impactar en menor manera va a ser el café de sombra, permitiéndole a las comunidades pues tener un recurso o un sostén económico sin impactar tanto, ¿no? Al no impactar tanto y tener estrategias menos agresivas con el ambiente, obviamente este sistema de producción de café de sombra podrá durar mucho más que un café de sol, ¿no? El que es el más agresivo de todos, ¿no? Y al talar y al usar agroquímicos, no tan solo vamos a empobrecer el suelo, sino también va a haber, se perderá la retención de suelos y se propicia, ¿no? Un aumento en la erosión. Y esto por lo general ocurre en cuencas, en la cuenca media o alta, ¿no? Entonces el impacto de estos cultivos, al menos de café de sol, no tan solo van a permear la parte alta, sino que van a afectar en gran medida la parte media y baja de la cuenca, ¿no? Esto es un escenario muy distinto a lo que ocurre en el café de sombra, donde el impacto va a ser menor, mucho menor a diferentes escalas temporales y espaciales, ¿no? Y bueno, hay un fuerte componente ecológico en esta materia, ¿no? Donde nosotros debemos de repasar cuáles son los elementos del ecosistema, cómo funciona un ecosistema, para conocer en qué medida se va a impactar en el ecosistema, ¿no? Tener idea de la resistencia de un ecosistema, de su resiliencia, ¿no? Entonces esta materia también tiene un fuerte componente ecológico, ¿no? Y bueno, hace rato comentaba, bueno, de un desarrollo sustentable o sostenible, también se tiene este debate en clase, ¿no? Son 2 términos, 2 conceptos que también luego utilizamos de manera arbitraria o sin distinción alguna. Entonces, nos centramos, ¿no? Un poco del tiempo para discutir algunos artículos, discutir la terminología y ver cuál es el concepto, ¿no? El término adecuado para esta materia y para su formación, ¿no? Como biólogo, sí, debe ser un desarrollo sustentable o sostenible. Y bueno, finalmente remato con las unidades, ¿no? La primera unidad tiene que ver con la introducción a la gestión ambiental, ¿no? Como les había dicho, estos pasos o procedimientos para poder tener un beneficio del ecosistema con el menor impacto en el ambiente. Después viene un fuerte componente ecológico para ver las bases ecológicas para la gestión de sistemas terrestres. Luego viene la gestión en espacios terrestres, donde se ven 4 casos, ¿no?
un escenario agroforestal, un desarrollo, un escenario forestal, un escenario urbano y un escenario de áreas naturales protegidas, ¿no? Y finalmente, pues este programa también tiene un fuerte componente del marco legal, ¿no? Que es la evaluación del impacto ambiental. Entonces, en resumen, esta materia, en cierto modo, va a ofrecerles a ustedes este tridente de una fuerte base ecológica, se van a permear sobre aspectos socioambientales, ¿no? No hay que dejar de lado ahora la parte social, ¿no? Y finalmente, pues también van a permearse un poco sobre el impacto ambiental, ¿no? Entonces, bueno, es todo lo que tengo para ustedes y gracias por el tiempo y la invitación. Muchas gracias, doctor López Vila. Y ya para la última presentación tenemos al doctor Gustavo Rivera. ¿Sí? Sí. Sí, adelante, doctor. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. Gracias. Tengo problemas con el internet. Pues está un poco desconectándose. Pues de ahí la pregunta. Gracias. Sí, ya se ve perfecto. Gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y pues a los compañeros estudiantes, gracias por esperarme hasta el último. Es una larga trayectoria que tuvieron el día de hoy, sobre todas las presentaciones, aunque bueno, todas yo creo que bastante interesantes, entonces no están, tampoco han tenido que sufrir mucho el tiempo que le han dedicado, ¿no? Espero, estoy convencido de ello, ¿no? Bueno, yo les voy a platicar de lo que es mi propuesta, ¿sí? Que se lleva por nombre Indicadores de Calidad de Agua. Esta propuesta tiene que ver con precisamente la calidad del agua. ¿Sí? Esta calidad de agua pues, se usa para describir lo que son las características físicas, químicas, biológicas, ¿sí? Que es el principal componente de la asignatura. ¿Sí? Normalmente esta asignatura la asocian con cuestiones de acuacultura o de pesquería, básicamente, ¿no? Es un sesgo muy fuerte que se tiene, por un lado, de esta cuestión de los indicadores de la calidad de agua, ¿sí? Pero no es solamente el uso consultivo, ¿sí? Que podrían ser nada más esos aspectos, ¿no? que muy útiles, por supuesto, claro que sí, lo que es la acuacultura y la pesquería, pero no es solo eso, ¿no? La calidad de agua tiene que ver con muchos aspectos de lo que en la vida profesional del biólogo sí se desarrolla, ¿no? Y ahí, bueno, pues anoté algunos, ¿no? Tiene que ver con restauración ecológica, restauración de manglares, ¿sí? Restauración de humedales, y tiene que ver con ecología, ¿sí? Cuestiones de migración de aves, cuerpos de agua para lo que son las rutas de migración, ¿sí? Y la conservación de estos lugares, ¿sí? Obviamente la conservación de aves migratorias, eso tiene que ver con esto. La conservación de otros sistemas, ¿sí? Y bueno, lo que les decía, ¿no? Con estudios pesqueros y limnológicos, además de otros usos consultivos, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de usos domésticos, agua potable, industria. En fin, todo esto tiene que ver con la calidad de agua, o la calidad del agua tiene que ver con todo ello.
¿sí? Es una, decías, hablar de estas características. ¿Sí? Entonces, este término que usamos de forma en general se sesga mucho hacia cuestiones muy particulares, pero en realidad tiene que ver mucho con diferentes aspectos de la vida profesional y después diferentes aspectos de todo lo que hacemos en general. Entonces, el otro sesgo importante que se llega a notar es el que, bueno, decía, se utiliza para cuestiones de manejo, gestión de recursos, ¿sí? Llámese terrestres o acuáticos, de ambos, ¿sí? Y que decía, es un sesgo importante porque mucha de la gestión que se realiza, mucho del manejo de recursos, del aprovechamiento de recursos, se hace en función del conocimiento de los aspectos de la vida en la Tierra y se deja de lado lo que es los aspectos ecológicos, dinámica y obviamente características que tienen que ver con los cuerpos de agua. Este es un sesgo muy importante y lo vemos todo el tiempo los que nos dedicamos a esas cuestiones que tienen que ver con cuerpos de agua. Muchas de las decisiones se toman en función del conocimiento que se tiene de los ecosistemas terrestres, no de los acuáticos. Entonces hay que, bueno, la calidad de agua, entonces en esta asignatura tiene que ver con establecer el conjunto de condiciones, ¿no? Entendidas como niveles normales, característicos de los ecosistemas acuáticos. Esto es realmente importante porque los ecosistemas acuáticos entonces tienen una dinámica propia, comunidades propias, ¿sí? Y influencia propia sobre los ecosistemas. ¿Sí? Y bueno, otro aspecto, otra forma de ver la calidad de agua es sobre el uso consultivo que les decía, establece características del agua y que van a depender del uso que le vamos a dar. Sí, aquí, bueno, anoté algunos, ¿no? Les decía potable, recreación, producción industrial, riego agrícola, para cuestiones ganaderas, ¿no? Entonces depende de para qué le vamos a dar. También la calidad de agua tiene que ver con esto, ¿no? Porque, bueno, hay aspectos que son como el agua potable, que son básicos, ¿no? Que no podemos desprendernos de ellos, estamos íntimamente ligados con aquellos, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros usos, que les decía, una serie de usos consultivos que normalmente desarrollamos y tenemos que estar pues bien relacionados con lo que es la calidad del agua. Entonces, bueno, hay otros aspectos, otros ejemplos, ¿no? Estudios limnológicos, gestión limnológica, depuración biológica de aguas residuales, control de parámetros acuaculturales, control de aguas potables, en fin, otros aspectos de la calidad de agua. Entonces, en este sentido, lo que es el objetivo de esta asignatura, de esta propuesta, es centrar al estudiante, ¿sí? que el estudiante alcance niveles de conocimiento suficientes para poder emprender estudios de la caracterización y monitoreo de las aguas marinas y continentales, así como de las aguas de uso consultivo. ¿Okay? No había comentado eso antes, de hecho en las diapositivas solamente puse ecosistemas acuícolas, pero bueno, lo que es calidad de agua implica también aguas salobres y aguas marinas. ¿Sí? Entonces son los aspectos que tienen que ver. El objetivo, de hecho, entonces es que tengan suficiente conocimiento para emprender estos estudios, ¿no? Estudios, si quieren, estudios complementarios o incluso estudios de seguimiento para la caracterización y monitoreo de los diferentes cuerpos de agua. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades que se ven aquí? Bueno, pues de hecho tienen que ver precisamente con
lo que son los aspectos de la calidad de agua, ¿sí? Las características físicas, características bioquímicas y características biológicas. ¿Sí? Una subdivisión más en lo que son las características biológicas, ¿sí? Aspectos de microorganismos, patógenos, ¿sí? Y en el caso de macroorganismos, para el caso de organismos indicadores de los ambientes, especies invasoras, en fin, estos aspectos que se verían en lo que sería calidad, ¿sí? Pero desde el punto de vista biológico. Y bueno, básicamente, bueno, pues son lo que estaríamos viendo. Tiene horas prácticas y horas teóricas, pero en realidad la asignatura es más hacia la parte teórica, con algunos aspectos de discusión de casos de estudio, ¿sí? Y invitados sobre el seguimiento, monitoreo, ¿sí? De aspectos de calidad de agua en cuerpos naturales y también en lo que son cuerpos de agua artificiales. Entonces, básicamente esa es la asignatura. Sí, espero que sea de su interés y bueno, están cordialmente invitados. Pues, gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Y bueno, con esto hemos terminado las presentaciones. Nada más les recuerdo que la presentación de la doctora Yasminda se les va a enviar un video en este día para que ustedes puedan también escuchar la presentación de la doctora. Ahora bien, sobre los aspectos administrativos, jóvenes, desde la semana, el viernes pasado les enviamos por correo y lo compartimos con sus jefes de grupo, el formato que ustedes tienen que llenar para que ustedes escojan las optativas que van a ustedes escoger, ¿no? Entonces, la recomendación, jóvenes, es que léanlo bien, tienen que llenar perfectamente los datos y lo tienen que firmar, ¿sí? Y nos los tienen que enviar ahorita el correo que estoy poniendo en el chat. Tiene que ser hoy a las 4 de la tarde. Entonces, me parece que no hay un límite de cupo en las optativas, aunque ahorita lo preguntamos y los profesores lo pueden comentar en sus optativas. Y si tienen alguna pregunta de las optativas, pues adelante, jóvenes, pueden alzar la mano o preguntarle. Adelante, Ivonne. Buenas tardes, profesores, compañeros. Hola, Mi duda es para la optativa de biotecnología microbiana. Quería saber si hay un cupo limitado. Me parece que no, pero de todas maneras esta pregunta se la turnamos a la doctora. Ella dejó aquí su correo, que está más arribita, es de la doctora Alma Gabriela Verdugo, y está en el chat ahí su correo electrónico. Adelante, ¿quién más tiene? Adelante, Mauricio. Sí, mi duda es de lo mismo, si hay cupo limitado, pero para la optativa de etnobiología. Adelante, Felipe Ruán, doctor. No, Felipe, así nomás. No hay límite, ¿no? Ustedes pueden, o sea, al ser una materia teórico-práctica, pero que no necesita el uso de pues, mayor equipo especializado más que sus ganas, su cerebro y las lecturas, pueden entrar. No hay ningún problema. Así que bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Felipe. Adelante, José. Azael. Hola, buenos días. Mi duda es la misma, pero para las optativas de cultivos de tejidos vegetales y de metabolismos secundarios, como vamos a trabajar con laboratorios y eso, pues igual quería saber si hay como un cupo muy limitado. Están por ahí los doctores, perdón. ¿Cuál era tu...? Tejidos vegetales y metabolismos secundarios, que si como es laboratorios, que si hay mucho cupo limitado.
¿Anda por ahí el doctor Iván o la doctora Alma Rosa? Yo estoy aquí. Sí, adelante, doctora, perdón. Estoy en la máquina del doctor Iván porque ya saben que la mía no funciona. Adelante, doctora. No hay cupo limitado porque normalmente tenemos pocos alumnos que quieren estudiar metabolismo secundario. Entonces, creo que muchos serían, pues no sé, unos 12 por ahí, ¿no? Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Y muchas gracias, doctora. Y Hola, bienvenidos si quieren venir, ¿eh? Sí, de hecho, sí, interesante. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Clara Luz Miceli Méndez. No hay un cupo limitado, esperamos también entre 15 y 20 o quienes deseen incorporarse, ¿no? Bienvenidos. Muchísimas gracias. A ustedes. Adelante, a ver, déjame verla. Ya pasó Yosel. Evelyn, adelante. Había otra optativa, si no me equivoco, que era la de gestión de sistemas terrestres. Ajá, sí, no, acuáticos, sistemas acuáticos. Me parece que esa para este semestre no se va a abrir. Pero tenemos la de el doctor Gustavo Rivera. Digo, no es la misma, pero está, digamos, como dedicada a los sistemas acuáticos. Pues, Ok, gracias. Sí. Adelante, Satia. Sí, gracias. Bueno, revisando el plan de estudios, veo que en noveno semestre está biotecnología vegetal y mi pregunta era, ¿qué tan relacionada está esta otra optativa con las que nos presentaron de metabolismo secundario y cultivo de tejidos vegetales? Bueno, ¿qué diferencias y qué similitudes hay? Y si alguno de ustedes las da. Bueno, yo puedo contestar por la parte de metabolismo secundario. Lo que te quiero decir es que con la materia tú aprendes a identificar y a aislar los compuestos que están en una planta y puedes hacer estudios que tengan que ver con el cultivo de tejidos. O sea, puedes estudiar el metabolismo secundario a partir del cultivo de tejidos. Lo que sí no sé es si con la materia de la doctora Clara Luz pudiera tener todos los insumos, ¿no?, requeridos para hacer este tipo de estudios, o sea, porque necesitamos cantidades mínimas de, no sé, 2 gramos de tejido. Entonces, pero de que se pueden relacionar, absolutamente sí. De hecho, muchos estudios, ya sea de partes de una planta o líquidas, o en estudios líquidos, se puede estudiar el metabolismo secundario también para alguna aplicación biotecnológica. No sé si la doctora Clara Luz quiera extender un poco más esta historia. Sí, gracias, doctora Alma Rosa, y gracias también por la pregunta, la inquietud. Se relacionan en cuanto a lo que pueden estar interactuando las asignaturas, pero cada una tiene un contenido específico, que no hay un traslape en los contenidos. Sin embargo, pueden trabajarse de manera conjunta, coordinada, como bien señalaba la doctora Alma Rosa. Nosotros a través de lo que es el cultivo de tejidos vegetales nos enfocamos a lo que es la propagación masiva in vitro de las especies utilizando diferentes técnicas de propagación y podemos producir allí inducir tejidos. Sí. Ajá, así es, inducir los tejidos para la producción de metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, de esa manera pueden ustedes realizar incluso sus proyectos de investigación, ¿no?, integrados con 2 materias, con un proyecto de investigación integrativo, cada uno abordando la parte que corresponda, pero utilizando parte del otro, ¿no?, que son como un complemento, ¿no? Pero son específicos los temas y no hay un traslape, más sí puede haber una conjunción de estas unidades de aprendizaje. Sí. Gracias.
Bueno, estoy viendo aquí una de las preguntas. Miren, en cuanto nos envíe el video a la doctora Yasminda, se lo reenviamos y esperemos que no tendremos que hacer prórrogas, ¿sí? Porque tenemos que enviar la propuesta de qué optativas son las que ustedes van a escoger para que se abran y demás, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes ponentes? Ah, sí, disculpe. ¿Quién da la materia de la optativa de biología de la conservación? La doctora Yasminda García. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Más preguntas, jóvenes, a los ponentes, dudas sobre el tema en general o lo que ustedes se les ocurra? O si los ponentes quieren comentar algún detalle que se les haya faltado o que quieran hacer énfasis, adelante. No creo, o sea, perdón. Sí, claro. No, tampoco, no tengo nada, solo si hubiese alguna duda más, con mucho gusto. Sí, nos pueden poner su correíto ahí en el chat para que los chicos lo tengan también, lo pueden escribir. Sí. ¿Tienen alguna duda? Y también pueden venir a los laboratorios a conocernos y a conocer los equipos y cosas que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, pero ahí está máquina. Ahí está ya el correo. Y con gusto lo recibimos allí en el laboratorio. En el momento que deseen pasar, ahí está. Sí, nosotros también. Muchas gracias. Sí, les puedo compartir ahorita, en lo que termine el programa de Biología de la Conservación, también para que le vayan echando un ojo en lo que nos llega el video, ¿no? Lo que nos comenta Erika. Adelante. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Pregunta, comentario? También les voy a agradecer que lo hagan extensivo a sus compañeros que no se pudieron conectar, ¿no? Sobre que tienen que enviar su formato con las optativas que van a escoger, jóvenes, por favor. Se los encargo mucho. Adelante, Cristian. Una pregunta. Sobre lo de el grado, el semestre y grupo, ¿será el de ahorita o el que vamos? Pues es el que estás cursando. ¿No? Yo no entiendo la pregunta. O sea, esto es para cursarse en enero, ¿no? Me parece que se refieren al llenado del formato. Tienen que ponerle sus datos actuales. En qué semestre están ahorita y en qué grupo están ahorita. Si son del séptimo A, le ponen ahí séptimo A o séptimo B. Gracias. Exacto, Mauricio, séptimo. Okay. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, jóvenes? Me parece que tienen que escoger 2 optativas para el siguiente semestre, ¿no? Entonces tienen que escoger cualquiera como 1 o 2, ¿no? Adelante, Yunuen. Perdón. Buenos días. Mi pregunta es que si el nombre del archivo debe tener mi nombre o solo con mi nombre en el formato. No te escucho la pregunta, perdón. Que mi pregunta es que si el formato o no, el nombre del archivo debe tener mi nombre. De preferencia está bien, eso nos agilizaría las cosas. Gracias. Ok, gracias. El correo se lo estoy poniendo aquí, jóvenes, en el chat.
¿Alguna otra duda, pregunta, jóvenes? Adelante. Porque si no hay otra duda o pregunta, entonces para que le pida por favor al maestro Ricardo Hernández, si nos puede comentar como algún detalle y para cerrar el foro. Bueno, sí, muchas gracias. Perdón, es que estaba hablando y no había prendido el micrófono. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a todos los estudiantes que estuvieron atentos a todas las participaciones. Ya estuve escuchando también las preguntas que estuvieron haciendo. Tienen que ver más con el corte administrativo de cómo poderse inscribir, pero tengo entendido que también ustedes ya llevaron un proceso de inscripción para optativas el semestre pasado, entonces es relativamente parecido. El problema que tenemos ahorita es que estamos ahora sí que contra el tiempo, porque tenemos que ir cerrando algunos otros procedimientos y por eso era sumamente importante que ustedes estuvieran atentos y pudiesen interesarse en algunas de las presentaciones y de las materias optativas que estamos ofreciendo desde el Instituto de Ciencias Biológicas. Quiero darle las gracias también a todos nuestros expositores de los diferentes temas. La verdad es que cuando uno los escucha, ya quisiera tomar de nuevo algunas clases, ¿verdad? Para poderse actualizar y volver a regresar a las aulas, al campo. Y ojalá esto, como bien lo dijo el doctor Felipe Ruán y todos los demás doctores, podamos ya regresar a la presencialidad el próximo semestre y pues ya ir cerrando nuestros estudios con trabajo en los laboratorios, con trabajo en el campo y con trabajo en las aulas. Entonces, reitero mi agradecimiento a todos nuestros colaboradores del Instituto de Ciencias Biológicas por haber aportado su tiempo, sus conocimientos y ojalá pues, un número muy nutrido de estudiantes pueda visitar los laboratorios, como se hace el ofrecimiento por parte de los responsables, pero también que puedan seleccionar las unidades de aprendizaje que a ustedes más les convengan, que a ustedes les gusten, de acuerdo al perfil y al desempeño que ustedes quieran seguir más adelante. Muchas gracias para todos, gracias a la maestra Ruth por la organización y conducción de este foro, gracias a la maestra Erika Cecilia por estar al pendiente de todo lo que se ofrece en los aspectos académicos del instituto y gracias a todos ustedes jóvenes, por favor, muy atentos para que nos manden sus propuestas y sus solicitudes para poderlas registrar en tiempo y en forma. Y nadie se vaya a quedar sin optativas, nadie se vaya a quedar sin que no se enteraron o que no supieron, porque es importante del próximo semestre que ustedes van a cursar. Un abrazo para todos, muy buena tarde y feliz fin de semana próximo que se acerca. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bonito día. Adiós, cuídense. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos después. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Hasta luego, buenas tardes.